Ahora, para ser más independientes, tenemos que ser nosotros. Mayor calidad, mayor competitividad, mayor productividad, y eso está en la educación y está en la conducción. Yo soy de los que creo más en los conductores que en los seductores. En los que trabajan en equipo que en los que buscan siempre una palabra adecuada para el momento oportuno. En los que tienen además un equipo, y lo digo con franqueza, que tiene la misma línea. Y voy a decirlo, aunque a Cuesta corresponde la contestación, no un equipo económico donde uno recauda vorazmente como capitalista y la otra parte gasta indisciplinadamente como socialista. Indisciplinadamente, se puede gastar disciplinadamente como socialista, pero indisciplinadamente. Y esos temas, que son señales de conducción de un país. Y cuando un país tiene todas las perspectivas, tiene que presentarse como proyecto nacional en algunos temas que son absolutamente coincidentes. En la educación, en la seguridad, en la energía, por ejemplo, que es un tema muy importante, pero sobre todo en la relación de su estrategia de carácter regional, por decirlo así, de la que vivimos todos los días. Aquí tenemos que saber qué vamos a hacer con la minería. ¿Cuál es la descredibilidad, la falta de credibilidad que existe en el sector político? Y que ahora se barra con las dos palas. Hay un pedazo de un partido que dice tal cosa A y el otro partido que dice B. Hay otro sector que dice A, entonces uno le dice, ¿y usted qué cree en la minería? Sí, yo estoy de acuerdo, pero mi diputado está en desacuerdo. Entonces lo único que tenemos que buscar es cierta coherencia. Porque las respuestas a estos temas de la minería, por ejemplo, o de la matriz productiva del país, que ha cambiado notoriamente, porque de nuestra ganadería que nos trajo Hernandarias con tanta visión, hasta la agricultura que nos trajo Kirchner con tanta confrontación, todo eso significa hoy que el país y la forestación tienen que estar viendo de qué manera administran una matriz productiva distinta. Desde su sector agropecuario, que es el que produce y agrega valor y permite avanzar. En la industria tenemos nuestras dificultades, pero las mayores dificultades las tenemos ¿dónde? Acá, en la región. Y mientras no tengamos un proyecto de integración que nos abra el mercado, no vamos a tener posibilidades de agregar más valor ni poder avanzar en temas que son importantes. El mercado acá y afuera. Nosotros tenemos, como la inversión que estamos haciendo ahora en la planta regasificadora, nosotros tenemos una matriz que hace unos años, hasta el año 2005 prácticamente tenía una tremenda dependencia de las importaciones de petróleo, casi un 70%. Estamos procurando diversificar esa matriz para reducir la incidencia del petróleo en nuestra energía. Y el objetivo es poder llevar la incidencia del petróleo a un 40, que quede entre un 40 y un 45%. Se han incorporado múltiples formas de generación de energía. Yo creo en las empresas públicas, pero no creo en los monopolios.
los monopolios son a la economía lo que la dictadura a la política, restricciones a la libertad. Y creo que es muy importante que en la empresa pública sea testigo y compita, pero yo no deposito en la empresa pública la confianza en el desarrollo del país. La deposito como parte de la estructura de un Uruguay en el que ciertos sectores tienen que estar de la mano del sector público, pero no de la mano de la restricción de la competencia. Y esa es un poco la diferencia que tenemos en muchos de los aspectos de este tema. Porque cuando nosotros vemos que hoy el impuesto agropecuario se viene el ISIR, se declara inconstitucional y se da además este impuesto al patrimonio en el que se agrega que los que más perjudicados van a ser los ganaderos por otro tipo de circunstancias, a mí me parece que lo que tenemos que tener es más transparencia. Yo lo digo con total franqueza, aquí estamos hablando no en candidato, ¿no? Aunque él dice que no, pero yo sí. Porque si les digo que no, les miento. Él está en otra cosa, porque entre otras cosas tiene incompatibilidades constitucionales. Lo importante es que a mí me parece que la plata de todos los sectores públicos es la plata nuestra, es la plata del uruguayo. Cuando el salteño paga un litro de nafta, está subsidiando el transporte montevideano, el boleto. Cuando está pagando una determinada tarifa de Antel, está subsidiando la torre de Antel que se va a hacer, que es única en el mundo desde mi punto de vista, el tema de la arena Antel. Es decir, lo que tenemos que ver es no enfrentarnos a la empresa pública. A mí lo que me preocupa es no centrar en la empresa pública el motor del desarrollo. El motor del desarrollo está en la inversión privada, con la competencia y la ayuda del servicio público. Lo que a mí más me preocupa, y coincidimos con Raúl, es que lo que se debe hacer, y eso lo tiene que hacer el sector público, es la infraestructura, las carreteras y todo lo que tenemos que hacer, que no está. Y además, los esfuerzos que hacemos en energía. La planta regasificadora, como tú sabes muy bien, se hace porque la Argentina incumplió con el gasoducto. Es decir, hicimos una inversión de último nivel, se hizo un gasoducto difícil y dijeron los argentinos, no cumplimos. Entonces, no cumple, no pasa un solo metro cúbico y tenemos que hacer una planta regasificadora para tratar de diversificar nuestra matriz energética. Pero son costos del Estado. Pero no son costos de Estado, son costos de todos los uruguayos. Por eso es el gran problema que cuando uno pregunta a la empresa pública de UTE, yo no estoy contra las empresas públicas, estoy a favor de la transparencia de la empresa pública. Pero nunca pude que UTE me dijera cuál es el costo de generación de energía, distribución de energía y transmisión de energía. Porque la unidad de gestión tiene que tener su costo y cada uno tiene que saber. ¿Ustedes saben cuánto paga una tarifa eléctrica preferencial? 30 o 40% por encima del costo. ¿Cuánto paga una residencial? Puede tener menor. Pero lo importante es saber lo que pagamos, nada más que eso. Yo quiero saber qué subsidio. ¿A quién me subsidia y a quién subsidio? Porque es de mi bolsillo. Del IRPF, que se pensaba cobrar 300 millones de dólares, y se cobran 1.300 millones de dólares. O de todos los demás impuestos. Entonces, el tema es la única visión conceptual que tengo la discrepancia, y por supuesto es lógica, yo no creo que la empresa pública sea el motor de desarrollo. Es otra cosa. La empresa pública y el Estado tienen que ser orientador, regulador y garante, pero no tiene que ser el motor del desarrollo. Esta es la única discrepancia que lo tengo que mostrar con calidez, con total calidez, porque además no es un problema pero simplemente para. Y lo de ANCAP lo dejamos para otro día, y lo de Antel, ¿no? Porque yo no conozco empresa en el mundo, creo que es la única que hace que la fibra óptica sea parte del monopolio y que no puedan los demás hacer este tema porque son 600 o 500 millones de dólares de inversión, no de Antel, de los que tenemos en el bolsillo, los que pagamos la tarifa. Ese es el tema que tenemos que definir. No contra la empresa pública, sino cómo le damos transparencia a la participación del sector público, pero para mí el motor es el sector privado. Es un matiz, una parte conceptual, pero... Pamela, gracias. Bien, no voy a debatir con el senador Abreu. La Torre de las Comunicaciones fue construcción de gobiernos anteriores que no fueron los nuestros.
así como estos gasoductos. Yo era diputado cuando acompañaba al senador Abreu, que en esa época era ministro, y había hay dos gasoductos en Paysandú y un gasoducto en Colonia que prácticamente nunca se pudieron usar para traer gas, pero que sin embargo cada una de las empresas las construyó y ahí están. Hoy al de Colonia vamos a tratar de darle uso para revertirlo y mandar gas a la Argentina. Así que nosotros creemos que las empresas públicas juegan un papel muy importante en la economía del país. La economía del país tiene varios motores, y hablé de la inversión privada y hablé de la inversión pública, y creo que el motor principal que tenemos en realidad es el clima que le aportamos todos a esa posibilidad de inversión y de desarrollo del trabajo. Porque cuando se habla del valor país y cuando se habla incluso hasta del valor de la tierra y todo, hay una parte importante de ese valor que lo construimos entre todos. En el clima de estabilidad, en la seguridad jurídica, en lo institucional, en el clima de negocios, en la paz social, en el aporte que todos hacemos para que este sea un buen lugar para el trabajo, para la inversión y para el desarrollo. Ese aporte lo hacemos todos. Cada uno de nosotros, aunque viva en cualquiera de los barrios de Salto, o le toque jugar en el Palacio Legislativo, o le toque jugar en una empresa, ese aporte de seguridad, de paz, de clima para la inversión, para el desarrollo y para el trabajo, ese clima lo aportamos todos. Y ese valor lo construimos entre todos. Entonces, creo que ese es un elemento muy importante que siempre debemos tener en cuenta.